Buenas noches, apreciados colegas. Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí de nuevo, conforme les había comunicado en el transcurso del día, pues empezando por ofrecerles, reiterarles pues mis disculpas por la situación que se me presentó el jueves de la semana pasada. Pues tuve que viajar de última hora a Montería, a una reunión que citó el gobernador de Córdoba para pues, el grupo de asesores que tiene contratados, y como requería pues de revisar, hacer una última revisión al proyecto del plan de desarrollo que se vencía la fecha de presentación el martes. Dice la ley 152 que dentro de los 4 primeros meses del periodo de gobierno, y eso se vencía el martes, pero quería en el transcurso del fin de semana, como siempre es un documento bastante extenso, que no es sencillo tampoco de leer fácilmente. Hay que buscar la manera también de que se facilite. Ha sido siempre mi opinión con respecto a ese instrumento, que hay que buscar la manera de que sea un instrumento de fácil comprensión, de fácil lectura para los ciudadanos. Y eso, por fortuna, por lo menos el gobernador de Córdoba lo ha comprendido, y además lo ha aceptado, porque también es de su interés que efectivamente ese instrumento lo comprenda toda su comunidad del departamento. Ya se radicó el martes, y calculé allí mal mis tiempos porque pensé que podía en la noche llegar al hotel y conectarme para compartir con ustedes, pero no, los tiempos no dieron. Siempre se hizo bastante dispendioso todo el proceso de revisión, que finalmente terminó fue el viernes. Entonces, les ofrezco mis disculpas, pues que no pudimos tener esa fortuna de volvernos a reunir. Entonces, en vista de eso, y en razón a que no miramos los documentos que previamente se les habían remitido, por eso pues preferí hoy que le demos una revisión a esos documentos, porque no tiene sentido pues que queden allí después de que asumimos el compromiso de compartir nuestros criterios de lo que allí estaba contenido. Lo primero es empezar con alguna información que es bien importante que conozcamos, ¿no? Les envié una información relacionada con el trámite que se debe surtir eh, para los procedimientos que se deben surtir para llevar a cabo el trámite de la tarjeta profesional, que siempre es importante, sobre todo para ayudarle a los recién egresados a que ese proceso se les facilite, sobre todo porque yo siempre he criticado algunas reglamentaciones de la Junta Central de Contadores, sobre todo, que van mucho más allá de lo que establece la Ley 43 de 1990, que es el reglamento de nuestra profesión. Miren que en alguna ocasión yo les enviaba un concepto que había resuelto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública sobre los documentos virtuales, en donde ya hoy en día hay entidades en donde prácticamente todo es virtual, todo en absoluto es virtual. Y resulta que la Junta Central de Contadores, en sus requisitos, que es algo que se han inventado en la Junta Central de Contadores, dentro de los documentos que el recién egresado debe anexar para efectos de acreditar el año de actividad, pues relacionados con, o experiencia relacionado con las actividades de la ciencia contable en general, que no tiene que ser experiencia laboral, porque eso no es lo que dice la ley. La ley lo que dice es un año.
de experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Eso es lo que dice. Sin embargo, la Junta Central de Contadores le exige al que solicita la expedición de la tarjeta que le anexe documentos donde conste que con su rúbrica haya participado. Eso no lo dice la ley en ninguna parte. Pero la Junta se ha inventado eso. La dirección de la Junta, no el Tribunal Disciplinario, porque esa es la otra cosa. El Tribunal Disciplinario se dejó quitar esa función de aprobar las solicitudes de tarjeta profesional. La función se la da la ley a la Junta y lo ha venido cumpliendo desde cuando se expidió la ley 145 de 1960, pero en algún momento llegó algún director que se impuso ante el tribunal y el tribunal se dejó quitar esa competencia. Entonces ya queda todo supeditado a lo que diga el director de la unidad administrativa especial. Y se inventan una cantidad de situaciones. Yo he conocido, en el caso de algunos estudiantes que he tenido en la especialización en revisoría fiscal, donde dicto en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en la Universidad Cooperativa Seccional Santa Marta, que se me acercan a comentarme cómo hacen para poder surtir ese proceso que la Junta demoran en el trámite solicitándole a la Junta que le acepte los documentos 6, 7, 8 meses. Algo que me parece inaudito. Yo les voy a decir una cosa que ya es de los tiempos de hoy. En lo personal, y respeto la opinión de todos los que no concuerden conmigo, porque de eso se trata. Que uno tenga la libertad de opinar y que lo único que nos condicione sea el respeto. Pero yo creo que hay que modificar esos requisitos. Yo no estoy de acuerdo con ese año que solicitan allá. A mí me parece que eso debe eliminarse como requisito o que si se requiriera mantenerlo, que le den esa responsabilidad a las universidades para que las universidades incluyan dentro de sus estructuras curriculares un año de práctica empresarial, llamo yo, y que le busquen la forma de poder llevar a cabo esa práctica a los estudiantes. Ellos deberían asumir esa carga, si es que así se puede llamar. Hay estudiantes que egresan y pasan 1, 2, 3, hasta 4 años sin haber podido cumplir con ese requisito, porque además la situación laboral en este país es difícil. Entonces no les piden la tarjeta porque no tiene el año de experiencia. No tiene el año de experiencia porque no le han expedido la tarjeta. No le han expedido la tarjeta porque no tiene un año de experiencia. Se vuelve un círculo vicioso. Y a mí me parece que eso no es justo. Entonces, en todo caso, pues hay allí un documento que la Junta diseñó para ayudar un poco a comprender ese procedimiento. Me parece que es oportuno, pues, que se comparta con los futuros colegas, se lleve eso a los programas, a las facultades de contaduría, para que allí se comparte ese documento. También les hice llegar la información relacionada con unas decisiones que tomó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública relacionados con la elección del presidente y secretaria técnica del Comité de Expertos NIF. Hay que vincularse a esos comités, apreciados colegas. Debemos hacer parte de eso. Ingresar a la página del Consejo Técnico, además de que debemos hacerlo para tener acceso gratuito a los estándares. En Colombia, que es el único país de América Latina donde la profesión contable la administra el Estado a través de la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, el Estado colombiano, con los emisores de normas, asume el costo de afiliación. En los demás países de América Latina son las organizaciones de contadores que tienen que pagar esa suma a IASBI y a IFAC,
Aquí en Colombia es el Estado colombiano. Y por eso los contadores en Colombia tenemos acceso gratuito a los estándares y lo hacemos a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Usted ingresa a la página web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y creo que por la parte derecha, allí hay alguna pestaña que me parece que se llama NIC-NIF. Allí ingresa y usted llena allí un formulario con sus datos y su correo electrónico. Yo les sugiero siempre, cuando hablo de este tema, que sea el correo electrónico personal, porque entonces uno llega reporta el correo electrónico institucional y por cualquier circunstancia tiene que irse de la entidad o lo que fuera y entonces queda allí bloqueado. Así que es mejor, sugiero más bien que sea el correo electrónico personal para consultar todos los estándares y la información. Allí le llega información gratuita a ese correo remitida por los emisores de los estándares. Entonces, a su vez, también sirve para que se enteren, conocer qué está pasando en el Consejo Técnico. Y convoca al Consejo Técnico para las discusiones de temas y que nos hagamos partícipes de esas discusiones. Cualquier comentario que nuestra experiencia, nuestra experticia en el ejercicio de la profesión se le plantea al Consejo Técnico es de importancia para el Consejo Técnico y eso ayuda a tener en cuenta en los procesos de discusión de las mismas convocatorias que hacen los emisores. En esa oportunidad no alcancé a enviar porque no se había resuelto y no sé si ya tienen conocimiento de que eh, ya el Ministerio de Hacienda designó a su representante en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es decir, ya el Consejo Técnico de la Contaduría Pública está provisto por completo, los cuatro que lo integran. El delegado o representante del Ministerio de Comercio, el delegado o representante del Ministerio de Hacienda y el delegado o representante del presidente de la República, que es el que preside el Consejo Técnico, y el delegado o representante de los contadores públicos, que ese se selecciona mediante concurso que convoca el Ministerio de Comercio, que obtenga la mayor votación, pues ese es el seleccionado. Ahora entiendo que está el colega de apellido Cervera. Yo tuve allí alguna opinión que expresar, porque tengo conocimiento de que la colega que designó el Ministerio de Hacienda, pues a mi juicio, debe tener mucho cuidado con el conflicto de intereses, porque hasta donde tengo entendido, estuvo participando en el comité de expertos relacionados con monedas virtuales o criptomonedas. Y hasta donde yo he conocido por información que he recibido, pues esa persona tiene una firma de contadores que precisamente puede asesorar o ha asesorado en esos temas y yo creo que al Consejo Técnico no se puede llegar de alguna forma con ataduras a proponer o proyectar o desarrollar normas que eventualmente le puedan crear un conflicto de intereses. Yo creo que en ese sentido debemos estar atentos de lo que pueda estar pasando en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y yo dije en una opinión que tuve la semana pasada que al Consejo Técnico no se puede llegar a hacer negocios ni a promover negocios, porque pues ahí también aplica la independencia mental, hay que llegar libre de ataduras para llevar a cabo unos procesos de normalización que sean objetivos, sin un interés personal. Además, las personas que integran el Consejo Técnico de la Contaduría Pública reciben una remuneración. Tienen una remuneración que de cualquier manera es bien importante, supremamente importante la cuantificación que tiene, lo cual no sucede con los dignatarios del Consejo de la Junta Central de Contadores, porque los dignatarios de la Junta Central de Contadores sí se desempeñan ad honorem. Eso me parece a mí que también es injusto. Yo siempre he planteado
que los dignatarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública deberían ser de tiempo completo y tener una remuneración que permita que lleven a cabo su función conforme corresponda y no que los procesos prescriban. Pues muy seguramente que si se tratara de que recibieran una remuneración, sería muy distinto su desempeño. También les informaba en ese envío que se hizo la semana pasada, el comité de expertos, la información del live pues, sobre el trámite de la tarjeta profesional, la, la designación que ya hizo el gobierno a través del Ministerio de Hacienda de la otra persona que integra el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sobre todo de estos elementos a título informativo. Y luego, pues una serie de conceptos que escogí que me parece que son bien importantes para aclarar ciertas cosas, que son las que vamos a plantear entonces enseguida y que de acuerdo pues con alguna opinión que ustedes tengan o que no corresponda con lo que plantea el Consejo Técnico, pues la pudiéramos plantear acá y si hay que hacerle llegar al Consejo Técnico de nuestra opinión, hacerlo. Yo allí tengo un concepto que lo voy a compartir con ustedes la semana entrante, que yo creo que el Consejo Técnico tiene que entrar como a reevaluar su opinión, porque no creo que eso corresponda pues realmente con lo que se reglamenta. A mí me parece que a veces el Consejo Técnico como que en materia de impedimentos, es decir, inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses, llega a conclusiones que no son las que corresponden con las normas que los reglamentan, porque en el concepto general de los impedimentos, y eso es como un principio de la teoría del derecho y lo ha reiterado la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, uno no puede entrar a inferir ni a inventarse impedimentos que no existen por vía de conclusión, no. Respecto de los impedimentos, lo plantea la legislación y además así lo ha reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias. Ellos tienen que ser taxativos, tienen que ser expresos. Si expresamente no están determinados, uno no puede entrar a inventárselos o a inferirlo. Y a mí me da la impresión de que en ocasiones pareciera que el Consejo Técnico intenta eso. Entonces miren que allí hay un concepto, si ustedes lo pudieran observar, que el tema se concentra en quién puede ejercer como revisor fiscal en Colombia. Pareciera que fuera como sencillo, pero no crean. Eso tiene sus implicaciones, sobre todo porque el concepto, el Consejo Técnico lo produce porque se trata de, hasta donde pude entender, de una persona que, que no es nacional colombiano, ¿sí? No es nacional colombiano. Y en eso, pues hay que tener en cuenta que plantea algunas condiciones la Ley 43 de 1990. Cualquier contador en Colombia que tenga tarjeta profesional puede ejercer como revisor fiscal en Colombia, deben estar inscritos en algún lado como revisores fiscales. Más bien en la segunda parte, lo que me parece a mí que es importante, sobre todo porque es necesario que eso se precise. Y dice el Consejo Técnico, insiste, en síntesis, para que un contador público pueda ejercer la revisoría fiscal, un contador pueda ejercer la revisoría fiscal, se requiere estar habilitado legalmente. Eso es cierto, que no esté inhabilitado. Eso es lo primero, para ejercer la contaduría pública en Colombia. Bueno, lo primero es que le hayan expedido la tarjeta profesional. Eso es lo primero. Si no tiene tarjeta profesional, aun cuando haya terminado sus estudios de contaduría y todo se haya graduado, la ley habilita es a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
Y establece que el artículo primero define el contador como la persona natural que mediante la inscripción, observen, la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley está facultado para dar fe pública. Y luego dice que el artículo tercero expresa, la inscripción como contador público se acreditará por medio de una tarjeta profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores. Más adelante dice la respuesta del Consejo Técnico. Para ser inscrito es necesario ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos civiles o extranjeros domiciliados en Colombia con no menos de 3 años de anterioridad. O es colombiano, nacional colombiano, o extranjero con no menos de 3 años de anterioridad a la respectiva solicitud de inscripción y que reúna los siguientes requisitos. Entonces, haber obtenido el título, esto es importante, haber obtenido el título en una universidad colombiana. Es decir, el hecho de que sea extranjero y lleve 3 años viviendo, ese solo hecho no le da la condición para que pueda ser inscrito en la Junta. No, dice, tiene que haber estudiado contaduría pública en Colombia o que una universidad le haya validado sus estudios y le dé el título. Que haya estudiado en el exterior contaduría, porque ustedes lo deben saber, contaduría pública solamente se estudia en América Latina. En ninguna otra parte del mundo se estudia contaduría pública, desde México hasta Tierra del Fuego. En Estados Unidos no se estudia contaduría pública. En Europa, en los países desarrollados de Asia, ¿no? El Estado habilita a profesionales. En los Estados Unidos, cada estado tiene su propia reglamentación. Allá en los Estados Unidos no es como aquí en Colombia, que uno puede ejercer la contaduría pública desde Punta Gallina hasta Leticia y desde Oriente hasta Occidente. No, en los Estados Unidos, porque como es federal, en cada estado, después de que ha presentado un examen que es casuístico, por eso allá en los Estados Unidos, después de haber transcurrido muchos años, es que la persona se decide a presentar el examen. Eso no es como aquí en Colombia que uno encuentra yo he encontrado en los programas de especialización en revisoría fiscal, estudiantes de 22 años y ya con tarjeta profesional, ya pueden ser revisores fiscales. A partir de eso es que yo digo que también ahí hay que establecer una serie de consideraciones. A mí me parece que un contador público no podría ser revisor fiscal con menos de 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Porque es que uno no puede controlar lo que no conoce. Entonces, ¿cómo puede ser revisor fiscal un contador público que ni siquiera ha llevado una contabilidad? Yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso es que esto hay que revisarlo y en eso es que ha venido estando empeñado el Consejo Técnico, pero bueno, los proyectos se han frenado allí en el Ministerio de Comercio, tanto para actualizar la reglamentación de nuestra profesión, es decir, la Ley 43, así como también un estatuto para la revisoría fiscal. Yo soy de los que a través de los años he logrado como crearme allí también un criterio que el revisor fiscal de la pequeña y mediana empresa debería ser una persona natural. Las firmas deberían estar para las grandes empresas o las que cotizan en bolsa. Pero en la pequeña y mediana empresa debe establecerse que el revisor fiscal necesariamente tenga que ser una persona natural. Esa es mi opinión. Respeto la opinión de todos mis colegas y cada uno tendrá sus razones para plantearlo de acuerdo con sus consideraciones. Entonces, siguiendo con esto, haber obtenido el título o de una denominación equivalente expedida por instituciones extranjeras de países con los cuales Colombia tiene celebrados convenios. Es que tampoco es cualquier país. Eso también hay que
tenerlo bien claro, ¿ya? Y ahora, mientras se mantenga en ejercicio activo, tiene que también mantenerse actualizado. Y ahora con estos temas de los estándares que cada año se renuevan con mucha más razón. Y concluye el Consejo Técnico. Para aceptar los servicios como revisor fiscal, además de estar habilitado legalmente para el ejercicio de la contaduría, se requerirá la preparación del profesional y su experiencia en labores similares, de manera que no se vea comprometida su idoneidad. Esta conclusión me parece importante. Es decir, uno debería acreditar que es idóneo para desempeñarse como revisor fiscal. Y eso existe en varios países de América Latina. Se conforman listas de contadores que puedan desempeñarse como revisores fiscales. Es decir, que no todos podrían, sino que, por ejemplo, se presenta un examen anualmente para habilitar allí una lista. Bueno, ustedes tendrán su opinión, yo la respeto, pero ese es un concepto de la Junta. Ahora, hay otro sobre la restricción en el número de revisorías fiscales. Este es otro tema. Como el Código de Comercio establece una limitación que el contador público no puede ser el revisor fiscal en más de 5, dice, más de 5 sociedades por acciones. En ese sentido, cuando se cuentan las 5, no es solamente las sociedades anónimas ni las sociedades por acciones, las comanditas por acciones, también las sociedades por acciones simplificadas, porque son por acciones. Y el Código de Comercio dice es sociedades por acciones. Sociedades por acciones. Ahora, la consulta viene al caso es porque la persona que consulta le dice que si en esas 5 se cuentan las que están en disolución y o en liquidación. Y me parece que con acierto el Consejo Técnico le dice, sí, señor, incluyendo aquellas que estén en disolución o liquidación, porque la ley ahí no hace ninguna distinción. Y eso es sencillo, yo sé que todos estamos en capacidad de comprenderlo, que mientras no esté disuelta, la persona jurídica existe. Mientras no esté liquidada, la persona jurídica existe. Por lo tanto, el revisor fiscal lo es. Yo le digo mucho a mis estudiantes, les pongo un ejemplo en el sentido de que no está muerto el que respira. Mientras esté respirando, está con vida. Y eso de alguna manera, pues parodiando un poco, digamos que se aplicaría también en el caso de las personas jurídicas. ¿Que está en liquidación? Pues sí, está, pero no se ha liquidado. ¿Está en disolución? Sí, está en disolución, pero no se ha disuelto. Luego, para contar las 5, mientras exista la sociedad, pues forma parte de las 5 que hay que contar. Es lo que le resuelve el Consejo Técnico aquí a este consultante. La prohibición del artículo 215 del Código de Comercio hace referencia al ejercicio efectivo del cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones, sea que quien lo desempeñe lo haga indistintamente en calidad de principal o suplente, porque esa es otra consulta que le hacen mucho al Consejo Técnico, que si al contar las 5 solamente entran en la cuenta aquellas en donde está como principal o también hay que incluir las que están con suplente. También, claro, también aquellas en las que está con suplente forman parte de los 5.
En este sentido, puede decirse que la restricción expresada en el artículo 215 del Código de Comercio aplica también para el ejercicio del cargo de revisor fiscal en una sociedad por acciones, aunque esta sociedad se encuentre en disolución y liquidación. Y eso sí, que genera dudas de interpretación y hay que interpretar sistemáticamente las normas. Esta me parece muy importante, si ustedes cayeron en cuenta, sobre empresas que administran y prestan servicios contables. Supremamente importante. Esta pregunta está buena hasta para un preparatorio. Yo por fortuna no presenté preparatorio porque a mí siempre me pareció que esa forma de requisito para graduarlo a uno perdía en algunas ocasiones objetividad. Y uno tenía era que de pronto en algunas preguntas muy suspicaces adivinar qué era lo que quería el evaluador que uno le respondiera. Para mí, afortunadamente, la Universidad Central, preciso en el año en que yo terminé, estableció los cursos de pregrado. Yo hice un curso del derecho colombiano en la empresa, que eso prácticamente fue como una especialización porque fue un curso de 9 meses. Un año, 9 meses. Dice esta persona que consulta, miren, muy buena la pregunta. Con el objeto de prestar un mejor servicio de auditoría, revisoría fiscal y alquiler de un ERP contable y administrativo, hicimos una unión temporal entre una firma de contadores con su tarjeta profesional, no se llama tarjeta profesional, se llama registro. En las personas jurídicas se llama registro. Tarjeta es en las personas naturales. Con su tarjeta profesional vigente, emitida por la Junta Central de Contadores, y una compañía de tecnología. Dicho lo anterior, solicitamos nos den claridad sobre unos interrogantes que nos surgen, pues tenemos la clara intención de prestar un excelente servicio, integrando dos empresas con experiencia en contabilidad, auditoría y revisoría fiscal. Entonces dice, dicha unión temporal tiene RUT y NIT emitidos por la DIAN. Así las cosas, queremos preguntar, a raíz del origen de algunas inquietudes, con esta unión temporal, ¿podemos prestar los servicios de revisoría fiscal? Con esta unión temporal, ¿podemos prestar los servicios de auditoría interna? Con esta unión temporal, ¿podemos prestar los servicios de auditoría externa? Con esta unión temporal, ¿podemos prestar los servicios de contabilidad? Esas son las preguntas que hace el consultante. Me parecieron bien. Pregunta aquí que están colocando en el chat. Bueno, ahorita hablamos sobre eso. Entonces, que una unión temporal sí puede ser revisor fiscal, auditor interno, auditor externo o prestar los servicios de contabilidad. En todos los casos, eso sí, designando en los cargos a contadores públicos titulados con matrícula vigente. Yo estoy de acuerdo con lo que responde aquí la Junta Central de, perdón, siempre me confundo allí. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Dice el Consejo Técnico. Como se indica en la consulta, en negrillas, la unión temporal se conforma por, en negrillas, la firma de contadores con tarjeta profesional vigente emitida por la Junta Central de Contadores y una compañía de tecnología. De acuerdo con lo anterior, la unión temporal, en mayúscula le escribe, no, dice, no puede prestar los servicios relacionados de revisoría fiscal, auditoría interna, auditoría externa y de contabilidad.
porque no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 43 de 1990, artículos cuarto y quinto. ¿Y qué dice el cuarto? Se denominan sociedades de contadores públicos a la persona jurídica que contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios, Y el quinto, las sociedades de contadores públicos están sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no? ¿Y por qué invoca el artículo cuarto sobre las sociedades de contadores públicos, que son personas jurídicas? Porque es que las uniones temporales y los consorcios no son personas jurídicas. ¿No es? No son personas jurídicas. Y las uniones temporales y los consorcios, como no son personas jurídicas, no tienen un registro profesional de contador público expedido por la Junta. Y las personas jurídicas, para poderse desempeñar como revisores fiscales, tienen que tener un registro. Por eso las empresas de contadores, ya eso es una interpretación mía, pueden llevar contabilidades. Nadie se los impide. Sin embargo, fue la Junta, dijo que no, que se tienen que, de todas maneras que registrar, aun cuando no tengan un registro. Pero para poder desempeñar actividades relacionadas con la ciencia contable en general, tienen que estar registradas allá. Yo digo que no, que para ese caso no, porque no se pueden desempeñar como revisores fiscales. ¿Y por qué? Porque para poder desempeñarse como revisores fiscales, tienen que tener, si son personas naturales, tarjeta profesional. Y si son personas jurídicas, registro profesional. Las uniones temporales y los consorcios no son personas jurídicas. Por lo tanto, no tienen un registro. Y por lo tanto, si no tienen el registro, no se pueden desempeñar como revisores fiscales. La respuesta a la presente consulta se da con base en la regulación vigente en el país. En eso yo sí estoy de acuerdo. Ustedes tienen una opinión distinta, bueno, la pueden expresar, la argumentan y entonces miramos a ver cuál es su opinión, pero yo digo que en principio no se pueden desempeñar porque no tienen personas, no tienen personalidad jurídica. Lo que pasa es que muchos colegas nuestros también, pues, por falta de conocimiento de la reglamentación, por cualquier circunstancia, pues no tienen eso claro. Entonces creen que porque la unión temporal o el consorcio tiene RUT, tiene NIT, ya eso los habilita para todo. No. Lo que pasa es que tienen que tener RUT, ¿sí? Tienen que tener NIT porque tienen como consorcio, ha dicho el Estatuto Tributario, tienen que cumplir obligaciones tributarias. Y para poder cumplir con obligaciones tributarias, el instrumento de identificación ante la DIAN es ese. Entonces hay que solicitar su expedición. Me parece que es bien importante eso. Luego hay un concepto de la DIAN sobre el beneficio de auditoría y el de obras por impuestos. ¿Ya? Ese me parece muy importante. Tiene tres problemas jurídicos. Y es largo, pero vamos a concentrarnos en el problema jurídico y de todas maneras, colegas, con todo respeto, yo los invito a que lean todo el concepto. Sin embargo, para no pasar por encima de él, porque pues por algo se lo remití, a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta. Hay tres problemas jurídicos que allí plantean la tesis jurídica y luego al final hace un desarrollo. Entonces los invito a que le hagan lectura a eso. El primer problema jurídico
El mecanismo de pago de obras por impuestos, según la modalidad 1 prevista en el artículo 238 de la Ley 1819, cumple con los requisitos de pago total y en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional que exige el beneficio de auditoría, dice la DIAN. El mecanismo de pago de obras por impuestos, según la alternativa prevista en el artículo 238 de la Ley 1819, en su modalidad de pago 1, no permite cumplir con el requisito de pago oportuno que exige el beneficio de auditoría. El beneficio de auditoría es un procedimiento que se estableció en el Estatuto Tributario para reducir, el que se acoge a él, reduce los términos para la fiscalización. Que se coge el beneficio de auditoría, automáticamente le reduce los términos de la fiscalización. Y el concepto de obras por impuestos también fue un mecanismo que se estableció en el Estatuto Tributario como un medio, como una forma de pagar los impuestos, pero hay que cumplir con una serie de reglamentaciones y tiene que ser su más importante, por supuesto. El problema jurídico 2, el mecanismo de pago de obras por impuestos. Según la modalidad 2, prevista en la Ley 1819, cumple con los requisitos que exige el beneficio de auditoría. Pues le responde, hace primero una tesis la DIAN. Por lo dispuesto en la modalidad de pago 2, es posible descontar la inversión como pago efectivo del 50% del impuesto sobre la renta, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la ley y el reglamento. Entonces, luego allá, en el desarrollo de la fundamentación, da las explicaciones. Y el problema jurídico 3 se plantea, el mecanismo de pago de obras por impuestos cumple con los requisitos que exige el beneficio de auditoría dispuesto en el Estatuto Tributario. Y le dice la DIAN, para lo dispuesto en el artículo 800 del Estatuto Tributario, es posible pagar hasta el 50% del total del saldo a pagar por concepto del impuesto de renta con los títulos para la renovación del territorio siempre que se cumplan los requisitos previstos en la ley. Es decir, el mecanismo de pago de obras por impuestos, eso se llevan a cabo una serie de requisitos que hay allí, podría eventualmente tenerse en cuenta para efectos de acogerse al beneficio de auditoría. Entonces los invito, colegas. Me parece importante porque además el concepto de la DIAN contiene allí una serie de flujos que construye como para que lo oriente a uno cómo llevar a cabo todo este procedimiento. ¿Sí? Muy importante ese concepto. Hay otro concepto de la DIAN que le remití relacionado con la facturación electrónica cuando se trata eh, de, de, de pagos que correspondan a la relación laboral, legal y reglamentaria relacionada con litigios, decisiones judiciales en el contexto de la relación laboral, legal o reglamentaria. Entonces, dice la DIAN, los pagos laborales, cuando provengan de litigios laborales, se deben incluir en el documento soporte de pago de nómina electrónica. Y responde la DIAN, siempre que los pagos al trabajador provenientes de una sentencia judicial correspondan a pagos derivados de la relación laboral o legal y reglamentaria, deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de nómina electrónica para constituir el soporte del costo, deducción o descontable. Y luego, pues, entra a justificar por qué llega a esa conclusión. Pero lo importante es eso, que si se trata de pagos laborales que provengan de litigios laborales, deben ser incluidos en el documento soporte de pagos de nómina electrónica. Esa es, digamos, en síntesis, la conclusión a la que se llega. Y el otro concepto
se relaciona con consultarle a la DIAN si se puede solicitar exonerar del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios y en las compras que realizan los cuerpos de socorro del país, tales como bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. Concreta la respuesta, la DIAN, al cuerpo de bomberos y establece que, bueno, en principio que quien debe definir los beneficios tributarios es el Congreso, ¿sí? Esa es la autoridad, lo que diga la ley. Que la DIAN solo se encarga es de administrarlos, pero quien define todo eso es la ley, el Congreso. Pero además, le dice la DIAN que tratándose de impuestos territoriales, la ley 1575 en el artículo 30 habilitó a los alcaldes, consejos municipales y distritales para establecer beneficios tributarios en materia de impuestos territoriales, ¿sí? En materia de impuestos territoriales, no en materia de impuestos nacionales. Y le menciona que en efecto, solo para el caso de los bomberos, el artículo 14 de la ley 2010 estableció esas exenciones de pago de impuestos de renta y además de peajes para el tránsito de los vehículos de las instituciones bomberiles debidamente acreditados. Y en ese mismo sentido, los equipos y vehículos especializados destinados para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos están exentos del pago de IVA, tasas o contribuciones, aranceles y nacionalización. Entonces, eso es importante saberlo, ¿ya? Eso en cuanto a los documentos que les remití, apreciados colegas. Hay algo a lo cual yo les quiero invitar de manera respetuosa, porque muchos colegas me han escrito y aquí también en el chat están reiterando lo mismo con respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias en el mes de mayo. Que pues yo no estoy tan al tanto de todo, pero yo le creo a mis colegas, parece que hay muchos vencimientos en el mes de mayo y que resulta además de mucho riesgo para el ejercicio profesional de muchos contadores, colegas que asesoran en estas materias y que el hecho de que existan tantos vencimientos, eso les genera eventualmente alguna dificultad que les pueda conducir a, a no cumplirlos de manera oportuna, a incurrir en una extemporaneidad. Está circulando en las redes sociales una carta. Yo mañana voy a enviarla, el link, para firmar para hacerla llegar mañana por la tarde al director de la DIAN solicitándole que por favor reprograme esas fechas porque representan un riesgo para el ejercicio profesional de la contaduría pública. ¿Y en qué sentido representan un riesgo? Que en la función de asesoría que muchos colegas nuestros puedan estar, eventualmente no les vaya a permitir cumplir oportunamente con las obligaciones que hayan adquirido. Entonces, a mí sí me parece que eso es supremamente importante. Yo no sé si más bien pudiera colocarles de una vez el link aquí. Voy a ver si en alguno de mis colegas de acá aparece, porque a mí me estuvieron enviando ese link para firmarlo. Para firmarlo, me parece importante que firmemos eso para apoyar esa comunicación que se le quiere dirigir al, al director de la DIAN para que por favor considere la posibilidad de reprogramar esas fechas. No lo tengo en este momento aquí. Qué vaina, discúlpenme.
pero mañana se los envío a través del correo para que por favor ustedes divulguen, firmen eso, por favor, si lo tienen a bien, por supuesto, lo firmen y lo hagan llegar a firmarlo para que le llegue al director de la DIAN. Me parece que eso es supremamente importante. Eh, eh. Miren, aquí hay un colega que puso el link. Ingresen al chat que ahí lo pueden tomar. Muchas gracias al colega Jorge Otero. Importante. Dígame, Jorge. Dígame, Jorge. ¿Quiere decir algo? Ese es el link, ¿cierto? Para efectos de entrar y firmar la carta. Bueno, de pronto no me escucha, pero él lo puso allí para todos. Todos pueden ingresar al chat y lo pueden copiar. Ahí está ya de una vez. Ahí está el link. Entonces, toman ese link. Dígame, Orlando, cuénteme. Siga, Orlando. No se le escucha, de pronto no ha activado el micrófono. Bueno, levantó la mano, pero... Aló. Sí, ¿Ya me señor. escucha? Ya. Claro, perfectamente, como un cañón. Como un cañón, sí. Sí, Bueno, señor. muy amable, doctor Colmenares, y qué bueno que nosotros, los colegas, los profesionales de la contabilidad, tengamos este espacio de discusión abierta, democrático, pluralista y en Así fin, muy es. profesional. Usted ha puesto el punto sensible para nosotros los profesionales sobre la revisoría fiscal. Yo he intentado desde hace, porque es que la figura de la revisoría fiscal ha sido cuestionada inclusive desde los mismos entes de control. Recuerdo una objeción que hacía que la Contraloría General de la República, la División Antioquia, hace unos años presentó una solicitud o una demanda para para que las corporaciones autónomas regionales no tuvieran revisoría fiscal porque ellos decían que no era competencia de esas entidades tener revisor fiscal. Afortunadamente, la Corte se pronunció y, dado el rango constitucional que tenemos en la profesión, ratificó que efectivamente las corporaciones autónomas regionales sí deben tener revisoría fiscal. Entonces, imagine cómo está cuestionada la figura del revisor fiscal, que hasta los mismos entes de control del Estado nos están cuestionando. La legislación tradicional ha impactado en nuestra profesión. Recordemos la sentencia C200 del año 2012, si no estoy mal, donde ratifica que el artículo séptimo del secreto profesional sí era exequible. O sea, nosotros estamos en la obligación penal, jurídica, de demandar cualquier acto delictivo, corporativo que conozcamos y poner ese en conocimiento ante las respectivas autoridades después de los 6 meses, hasta los 6 meses de haber conocido ese delito. Hemos promulgado que lo que necesitamos es un cambio estructural normativo que se aborde desde el Código de Comercio, o sea, a través de una modificación del artículo 204 que establece que la elección del revisor fiscal se hace por la mayoría absoluta de los miembros de los corporados o los propietarios, etc. La idea es que ese artículo 204 se modifique como dijo alguien, con un parrafito que establezca que la elección del revisor fiscal, esta es la propuesta que hacemos, la elección del revisor fiscal se haga de una terna presentada por un comité interinstitucional, que el comité puede estar conformado, digamos, por las cámaras de comercio, un representante de las facultades de contaduría y un representante de la Junta Central o el Consejo Técnico. Cualquier ente que se llegue a establecer. ¿Esto qué permite? Que nosotros los profesionales, que yo hago aquí una apuesta, que levante la mano el colega
que no fue elegido revisor fiscal a dedo donde está ejerciendo como revisor fiscal. A uno lo llaman y le dicen, Orlandito, o Jenner, o Andrés, o Néstor, o Oscar, manito, es que necesitamos revisor fiscal y entonces esto lo vamos a proponer a usted porque usted es esto conocido de nosotros y de confianza. Entonces, y nosotros entramos con ese compromiso en la empresa. Entonces, ¿cómo Sí, se Orlando, combate? es que, discúlpeme, de eso se Sí, trata precisamente el proyecto que se ha venido discutiendo, buscando la manera de darle a eso una estructura distinta. Ahora, yo le digo, con respecto a las corporaciones autónomas, la obligación de tener revisor fiscal es porque lo dice la ley 99, ¿ya? sí, Porque allí está sí, establecido, pero también hay que tener en cuenta que en una decisión del Consejo de Estado relacionada con la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena, que es sí, una corporación de régimen constitucional, el Consejo de Estado da una explicación amplia en donde dice que en ese caso, la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena, las corporaciones autónomas no deberían tener un revisor fiscal, porque son entidades del nivel central del Estado. Y es que la revisoría fiscal se estableció, su origen se estableció, fue para las sociedades, las que tengan configuración societaria o, o de manera similar, ¿sí?, a las sociedades en donde pues el patrimonio se integre con la participación de varios, que eso es lo que no sucede con las entidades que son del nivel central del Estado. Pero igual de eso, pues habrá que seguir andando y ojalá que sea mucho más pronto de lo que uno esperaría o supone, porque de verdad hay muchos espacios en el ejercicio de la revisoría fiscal precisamente que caen en elementos de vacíos normativos porque no hay una reglamentación suficiente. Pero de eso se trata, en eso tenemos que estar, ¿ya? Y bueno, bien importante que sigamos en ese planteamiento. Ahora, volviendo al tema de la preocupación que asalta a muchos colegas nuestros en Colombia para este mes de mayo, porque hay muchos cumplimientos que hacer a, a- ante la DIAN, ante la autoridad tributaria, que es bien importante que por tarde mañana viernes esa comunicación le llegue a la DIAN relacionada con que se considere la posibilidad de entrar como a hacer alguna reprogramación allí, además porque venimos con una situación difícil que se estuvo presentando hasta la semana pasada con eso del régimen simple de tributación que tuvo tantas dificultades y eso le atrasó el trabajo a muchos colegas. De todas maneras, independientemente de que aquí les acabo de colocar estos links, mañana mismo me encargo bien temprano de enviar un nuevo correo a todos los destinatarios que tengo en mi base de datos, solicitándoles que por favor firmen esa carta para que le hagamos esa solicitud al director de la DIAN. Yo creo que pues hemos cumplido aquí con este tiempo conforme lo habíamos previsto, de que fuera pues un tiempo en el cual nosotros pudiéramos llegar de manera tranquila, de manera serena, sin mayor desespero. Dígame, Jorge, ¿tiene alguna situación particular de lo que hemos hablado? Jorge Ignacio, dígame, señor. No lo escucho, Jorge Ignacio. Debe ser que tiene el micrófono apagado. No lo escucho. No escuchamos. active el micrófono. Ahora sí. No, no, no se escucha, no sé. Algo está pasando con su micrófono porque no está activo. No está activo el micrófono. No.
O si quiere, puede escribir allí en el chat y yo le comento acá a los colegas la inquietud suya, si le parece. Porque no, tiene dificultades con el micrófono, Jorge. Si usted me escucha, pues, pero algo pasó ahí. Está escribiendo en el chat, Jorge. Eso, hágale a ver. Y yo lo retomo de acá y le comento a los colegas antes de despedirnos. Sí, algo pasó con el audio. ¿Me permite decir algo? Orlando, Sí, dígame, sí, señor, es doctor que como ya Comental. nos estamos Sí, ya despidiendo. nos estamos despidiendo. Precisamente hablando del problema del régimen simple tributario, otro problema que tenemos nosotros los contadores es el que ya perdimos la credibilidad profesional frente a nuestros asesorados por culpa de o sea, ya no son confiables las reformas tributarias porque en el caso que nos sucedió concretamente es que nosotros metimos a alguna empresa por sugerencia de nosotros al régimen tributario, al régimen simple tributario porque era conveniente para la empresa. Y después ese retroceso que tuvimos con la sentencia la 350 del 22 de diciembre, donde la Corte tumbó esos artículos, Sí, cuando ahorita que presentamos las declaraciones, entonces el mismo formulario ya venía con las tarifas anteriores. Es decir, nosotros metimos a nuestros clientes en el régimen tributario simple porque era favorable para ellos. Y el 22 de diciembre la Corte echó para atrás eso y volvimos a las tarifas iniciales. Entonces, los clientes de nosotros están molestos con nosotros, nos están echando la culpa a nosotros los contadores, porque algún cliente me dijo, me siento engañado por usted me metió en esto del régimen tributario simple y ahorita pues resulta sí, que tengo que Orlando, pero eso pagar era más. porque estaba la norma vigente y mientras la norma está Claro, vigente es para cumplirla. Ahora, si la Corte lo declaró inexequible, pues eso no es algo que uno hubiera pretendido ni nada por el estilo. Son situaciones que se dan y que de acuerdo con lo que se vaya resolviendo, pues uno tiene también que ir viendo a ver de qué manera también sigue asistiendo, asesorando a las personas que uno tenga a cargo. Mire, Jorge dice acá que ¿qué podemos hacer para ayudar a los colegas que les exigen certificar tiempo para otorgarle la matrícula profesional? Pues al que se le exija que otorgarle tiempo si se tiene realmente los elementos objetivos que acreditan de que en efecto se contó con ese apoyo, se tuvo a cargo como un dependiente nuestro. ¿Quién impide que le podamos certificar? Pues claro que sí. Yo a eso no le veo ningún inconveniente. A mí me parece que no, el revisor fiscal no se tiene que inscribir en ninguna parte. El revisor fiscal para ser revisor fiscal en ninguna parte. Después de que lo elige el revisor fiscal, es que esa elección se inscribe en el registro mercantil. Doctor Colmenares, yo creo que ya recuperé el sonido. Dígame, sí, dígame. No, entonces le decía que, ¿qué podemos hacer? Vamos a ayudar a los muchachos, a los que estén saliendo de las universidades para que también tengan su herramienta de trabajo. Sí, es que yo siempre he dicho eso, es que ese requisito de un año de experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general, eso genera tanta dificultad y hay mucha gente que verdaderamente se frustra y con Exacto. ese nivel que tenemos de desempleo y de todo. Y referente a los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues hombre, es normal que cada día rebajen las exigencias y rebajen los requisitos mínimos para pertenecer a una cosa o a la otra. En este país se está volviendo normal que Sí, cambian sí. los requisitos y meten un montón de incompetentes a unos puestos que son calificados o que necesitan experticia o que tengan un tiempo de práctica. Entonces, si Pero uno los tenemos que critica o si estar, uno les cuestiona, sí, tenemos que salen estar es a decir que atentos es a que lo estamos eso. persiguiendo.
Tenemos que estar atentos a esas cosas y denunciar lo que haya que denunciar y expresar nuestra opinión. Aquí por esta vía y por mis redes sociales, yo la pongo a la orden, me comentan y lo que tengamos que decir, vamos a decirlo. A eso no hay que tener ningún temor. Sí, Y sí, como sí. siempre, agradecer toda la ayuda y todas las luces que usted nos da, que Dios lo bendiga y lo cuide muchos, muchos años. Muy amable, señor. Muchas gracias. Que Dios le pague, que Dios le multiplique a usted también en salud y en prosperidad. Entonces, para todos, pues nos vemos entonces, nos volvemos a ver dentro de 8 días con base en la información que les remita, pero mañana les voy a enviar un correo con el link para que por favor, entonces, firmemos eso y lo hagamos llegar al director de la DIAN. Les agradezco mucho su amabilidad. Les deseo que acaben de pasar una buena noche, que tengan un sueño reparador, tranquilo, sereno y que nos pongamos a disponer mañana a seguir nuestra lucha diaria ante todos los compromisos que tengamos y que debamos asumir. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 7 de la noche. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos. Muy amables.